Bueno, y seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online, versión YouTube, si se quiere. Estábamos con Andy Judd, ya lo habíamos presentado. Usted lo escucha seguramente, si escucha como la mitad de los que escuchan Radio AM a la mañana, el programa de Marcelo Longobardi, cuando sale desde Washington. Bueno, las pocas veces que los argentinos, no es una crítica a Marcelo Longobardi, es en general, que los argentinos nos interesamos por algo que pasa afuera, somos tremendamente ombliguistas. Y yo me pregunto una cosa que me llamaba la atención. Pero ¿no? son ombliguistas solamente para la noticia, porque todo el día te están hablando de Estados Unidos y tienen que comprar algo, ¿no? Ah, pero por Una supuesto. Apple o qué sé yo. ¿No te parece que el argentino, que según las encuestas, y esto es según todas las encuestas, el argentino es el mayor anti-yanqui de toda la región? Sí, lo leí, Todas las encuestas me las han comentado. A los argentinos odian a Estados Unidos. Ahora, cuando se tienen que ir a vivir afuera, se van todos a Estados Unidos. Pero me sorprende que odien más que en Venezuela, ¿no? La verdad, eso es sorprendente. Más que Venezuela. Y vos sabés que yo viví un tiempo en México. Es que no entienden Me llama la cultura. atención que mucho más que México, país que ha sido invadido y al que le han sacado además un enorme pedazo de territorio, los norteamericanos, y nosotros somos mucho más anti-yanquis, nunca sabremos por qué. No, y aparte hay una cosa muy interesante. Hay un problema del argentino, que el argentino tiende a globalizar, a centrar los problemas y de hacer de eso, digamos, un segmento único. Y no se da cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos gobiernan dos partidos. Claro. En Estados Unidos hay un debate permanente de lo que pasa dentro de Estados Unidos. Y que hay mucha gente que es muy crítica del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos. Los argentinos necesitan conocer más y salir un poco más justamente de lo que ven en los medios de comunicación constante que tiene que ver con la Argentina para entender más el mundo. A veces, inclusive cuando hablan de Israel o ese tipo de cosas, no saben, por ejemplo, que hay diputados árabes dentro de Israel, hay 11 diputados árabes dentro de la Knesset, el gobierno israelí, que en Estados Unidos hay debate constante en los medios sobre las políticas norteamericanas. No quiere decir que Estados Unidos sea un país. Yo les invitaría a ver un canal de televisión en Estados Unidos que se llama C-SPAN. Claro, que es el que transmite los debates del Congreso. Los debates en el Congreso. Saber un poquito de inglés viene muy bien. Y ver los debates en el Congreso sobre las posturas ante Latinoamérica, ante Europa, ante Rusia. Los debates intensos que hay en Estados Unidos. Porque no hay un solo Estados Unidos. Claro. Hay un Estados Unidos que tiene muchas voces y acá no se debate concibe eso. De forma constante. Claro. Tenemos un Congreso en Estados Unidos que trabaja, yo te diría, todos los días. C-SPAN vive todos los días mostrando. Sí, no es como acá que hay sesión, hay 5 sesiones por año. A veces. No, esto acá es, la verdad, pobre edificio. La verdad, ya, para tener semejante cacho de edificio, ¿no? Que perdón la palabra cacho, pero. Sí, muy lindo. Además, copiado del Capitolio de Washington, porque es una copia. Semejante estructura y solamente utilizarlo tampoco. En Estados Unidos, el Capitolio vive en reuniones constantes, las comisiones. Es muy intenso el trabajo que se hace en Washington. Obama cuando le habla a la nación, hay un famoso discurso que se llama el SOTU, ¿no? Que es el equivalente a la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, que acá el presidente hace siempre el 1 de marzo. ¿Usa cadena? Bueno, ese es un discurso que generalmente sale en cadena nacional porque es un discurso muy esperado. ¿Pero se hace por cadena? O sea, sí, ese es un discurso que lo toman casi todos los canales. ¿Pero lo toman voluntariamente o obligadamente? Pero te voy a comentar algo con respecto a las cadenas. La utilización de la imagen pública del presidente, cuando el presidente tiene que hacer un anuncio, por lo general es anunciada por el departamento de prensa de la Casa Blanca en un flash, digamos, de una suerte de comunicado de la Casa Blanca que reciben todos los medios de comunicación, donde se les dice que a tal hora, vamos a suponer que son las 10 de la mañana, a las 12:10, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca va a haber una aparición del presidente Obama. Los canales no están forzados a tomar la imagen del presidente. Claro, pero lo toman porque es el presidente y porque es lo más importante que va a decir. Pero como el presidente sale cada vez que hay una situación en Estados Unidos de, digamos, urgente, que puede ser una conmoción interna, puede haber un problema externo, puede ser una situación de ley, puede ser un tema social, Obama sale cuando es necesario hablar. Y como la gente está muy interesada en escuchar al presidente, porque es el presidente, la publicidad
empieza a aumentar, porque empiezan a manejar el tema que están esperando que salga el presidente, empieza a aumentar hasta que venga la salida del presidente, porque hay una demanda intensa por parte del televidente de escuchar al presidente. Aquí pasa lo contrario, acá imponen la cadena a la fuerza, te guste o no te guste, y el rating se cae, se derrumba. En Estados Unidos es al revés, se preanuncia la salida del presidente ya con los copywriters, no con los videographs, la palabra es videograph, ¿no? Anunciando a las 12:10, a cuál hora va a hablar el presidente, y ya hay una suerte de preanuncio en los canales, la gente se sabe que va a hablar el presidente, la gente le interesa, y hasta los canales venden más publicidad. Ahora, ¿sale el presidente hablando como Cristina 2 o 3 veces por semana? Si hay un tema urgente puede salir 2 veces por semana, pero el promedio que vos ves en general para esos... No, pasa que yo, digamos, el promedio, no te puedo hacer un promedio, pero aproximadamente. Se sabe que cuando hay situaciones, digamos, necesarias para que hable Obama, que pueden ser 1 o 2 o 3 veces por mes, sale el presidente a hablar y la gente necesita escuchar su voz. Claro. También hay una ronda de prensa. Claro, ahí está la gran pregunta, ¿no? Cristina no sostiene conferencia de prensa. Hizo una sola real en la época de Massa, jefe de gabinete. Se ve que no le gustó, que fue justo después de la Guerra del Campo. Y nunca más sostuvo una conferencia de prensa abierta, por lo menos. ¿Obama sí? Mira, Obama se ha caracterizado por hacer town halls, digamos, meetings en universidades o a veces en algunos ámbitos públicos. No le hables a Cristina de irse a Harvard porque... No. Bueno, parecido un poco a lo que pasó en Harvard, pero digamos con presencia de estudiantes. Obama ha hecho de esas, pero montones, tanto en campaña como presidente. Habrá hecho, qué sé yo, te puedo hacer unas 50 de esas en su campaña, en su gobernación, ¿no? Digamos que ya vamos a entrar 5 años y medio, ya tenemos, ¿no? Y también ha hecho 14, 15 conferencias de prensa digamos, los medios de comunicación. O sea que no son tan frecuentes. O sea, no es que está haciendo todas las semanas una conferencia de prensa, sino... Lo que tenemos diariamente es al vocero presidencial que responde las preguntas de los periodistas, y Obama... Bueno, ahora lo tenemos a Capitanich. Meses. Lo tenemos a Capitanich, cosa que es un cambio... Yo te diría que cada 3 meses Obama hace promedio una conferencia de prensa abierta, donde contesta un montón de preguntas. ¿Vos vas a esas conferencias? Fui a algunas, no te digo que voy a todas, fui a una que otra, fui a 2 conferencias de prensa. Yo sé que no voy a poder preguntar, porque generalmente lo que pasa es que los medios internacionales nos sientan muy atrás. Claro, sabemos que las grandes cadenas, el New York Times, el Washington Post. Exacto, que están adelante, y a los medios, digamos, que somos internacionales y depende de qué país, nos sientan un poco más atrás. Nos invitan a ir. Pero no, ¿sabes? Yo tengo más participación en el Departamento de Estado. Ahora, sí te puedo asegurar que yo hago las preguntas, no solamente de Argentina, yo hago preguntas de Rusia, hago preguntas de Medio Oriente, y me tienen que contestar. Hice las preguntas del avión, fui el primer periodista que pregunté la postura o cómo sigue Estados Unidos el tema del avión de Malaysian. Yo hago las preguntas en el Departamento de Estado con absoluta libertad, y las preguntas que hacemos los periodistas en el Departamento de Estado orientan también la política norteamericana. Porque muchas veces ha pasado que yo he hecho preguntas hasta de México, no me han podido responder en el momento y han sacado hasta un comunicado para fijar la postura norteamericana. Miramos, acá lo tuvimos, el último corresponsal extranjero que tuvimos en la hora de Maquiavelo, hace poco tiempo, usted lo puede repasar aquí en el canal de YouTube, fue al corresponsal de la Deutsche Welle de Alemania. Anteriormente la hemos tenido a la corresponsal del diario Die Welt, también de Alemania. Ha estado Carmen de Carlos. Corresponsales aquí en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires. En el caso tanto de Die Welt como de Deutsche Welle están basados en Buenos Aires para toda América Latina. Hemos tenido a Carmen de Carlos, que es corresponsal también basada en Buenos Aires para toda América Latina, del diario ABC de España. Y todos nos dicen lo mismo. Los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, además de Cristina Kirchner, por supuesto, no contestan las preguntas, por lo menos de los corresponsales extranjeros. No, y aparte acá hay otra cosa muy especial que tiene que ver con los voceros. Los voceros, viste, se manejan, bueno, te contesto a vos, te dicen una cosa, a otro le dicen otra, a nivel de, viste, como una suerte de prenseros, viste. En cambio, en Estados Unidos el vocero, cuando habla del Departamento de Estado, cuando habla el vocero de Obama, sale abiertamente a una conferencia de prensa y es público.
No es que te digo a vos un datito y con al otro le tiro un datito. Acá hubo un vocero mudo. ¿Te acuerdas cuando época había un vocero mudo? El famoso Núñez. Exacto. Bueno, ese tipo de cosas serían inadmisibles La en la cultura norteamericana. La nueva, ya no tan nueva embajadora, pero no sé, debe tener como un año ya, Cecilia Naón. ¿Habla? Mira, con nosotros, con la prensa, nunca nos invitó a la embajada a tener un diálogo. No lo hemos tenido. Yo sí, en cambio, he visto diálogos de Argüello. Claro, que era el anterior, ¿no? Que nos invitaba de repente. Y Timerman también como embajador, ¿sabes? Que nos invitó a conferencias de prensa, a contarnos la postura del gobierno argentino. ¿Qué le pasó a Timerman? ¿Qué le pasó que cambió tanto? Bueno, yo creo que en este aspecto el polo de poder de Buenos Aires le hizo cambiar quizás algo que enferma, alguna forma que él tenía para con nosotros los periodistas, no solamente... Recordemos que Timerman encima es periodista. Sí, fíjate que él tenía una relación con los periodistas, con los corresponsales de allá, no solamente conmigo, sino con Ana Barón, que de Clarín, con Silvia Pisani. Teníamos una relación afectuosa, afectiva, nos veíamos, conversábamos. Me dicen que cada vez que se lo cruza, por ejemplo, Ana Barón en Nueva York ni le contesta. Se va, chau, hasta luego, punto, ¿viste? No hay un diálogo, ¿no? Y la verdad que yo creo que esto es una suerte de actitud que ha tenido la Cámpora, presionando en este aspecto, y yo de ahí creo que Cecilia Naón debe estar practicando la misma política, de tener para con los periodistas una actitud cerrada, ¿no? Lo mismo, yo no sé, acá en Buenos Aires. Ahora, la verdad me alegro que Capitanich haga estas conferencias de prensa. Algo es algo. Yo tengo por Capitanich cierta estima. Él estuvo dando una vez una presentación en Georgetown University. En una universidad en Washington, la Universidad de Ciencias Políticas en Washington. De una cátedra que armó Jorge Argüello, y su presentación sobre los gobiernos provinciales y las responsabilidades, a mí me pareció una clase muy buena. Se ve como que Capitanich estaba muy informado. Y la verdad que cuando yo hablé con él, tuvimos hasta un diálogo. Y lo veo acá ahora, me parece interesante, ¿no? De que mucha gente esperaba mucho más de Capitanich. Sí, yo fui uno de los primeros. Yo en Twitter, ¿qué le pasó a Capitanich? ¿Qué le pasó a Timerman? Yo en Twitter, al principio cuando lo vi a Capitanich me alegré, hasta puse este es mi pollo, Capitanich. Qué bueno que el gobierno... Sí, recordemos que Capitanich en los primeros días cuando fue nombrado el año pasado era un presidenciable, ya muchos lo hacían. Bueno, acá está el verdadero sucesor yo me imaginaba verdaderamente que habían puesto a alguien con una apertura, y lo primero que dice, yo ahora voy a dar conferencias de prensa, dije, wow, qué cambio. Sí, hoy da pena. Pobre. Y hoy en día veo que da conferencias de prensa, pero con un monólogo que le han dado, viste, desde algún centro del poder acá kirchnerista, donde él alterna alguna idea. Sí, que además de contradecir la realidad, como por ejemplo seguir con el discurso de que la inseguridad está inventada por los medios, lo desautorizan desde el propio gobierno permanentemente. Sí. Eso pasa en Estados Unidos, que de repente un vocero es permanentemente desautorizado por otros funcionarios del gobierno. Bueno, pero no podés adaptar la política criolla a Estados Unidos. Estados Unidos tienen otro tipo de pelea. Hemos tenido un caso, por ejemplo, de un senador que se llama Ted Cruz, senador republicano, que para estar en contra de la ley del Obamacare estuvo hablando 23 horas en el Capitolio. Otro tipo de locura. ¿Cómo se llama? Imagínate hablar 23 horas seguidas. ¿Sin parar? Sí, hasta le tenía que dar, baño, el hombre. Le tenía que dar un vaso de agua para que siga ahí. Y no tenía que ir a hacer pipí. Sí, hemos tenido, hay cosas sorprendentes también dentro de Estados Unidos, polos extravagantes, ¿no? Sí, los famosos Tea Party, que son, sí, digamos, la conservadora de los republicanos. Exacto. En Estados Unidos también hay cosas que son graciosas. Ahora, los países muchas veces, vos ves que... Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que todo eso se produce en el ámbito del Congreso, porque el Congreso en Estados Unidos, existe, como es una república, tiene mucho laburo y trabaja mucho, claro, y hasta le complica la vida al presidente. Este país es absolutamente hiperpresidencialista. Demasiado. Llega a tal punto que a la mañana todo el mundo está esperando a ver qué dice Capitanich o qué opina Cristina. En Estados Unidos la figura de Obama es importante, pero también es importante el Congreso, y por eso a veces me da un poquito de
poquito de risa cuando creemos que si hablamos con Obama y le decimos al gobierno, mira, hacenos un amicus curiae para con la Corte, ya tenemos todo resuelto. Claro, como si la Corte fuese como acá Ollarvide, ¿no? Que va y que responde porque un subsecretario lo llama por teléfono y le dice, che, no me allanes la financiera que mi amigo. Y creen que Obama levanta el tubo y le dice a la Corte, dale a favor de Argentina. Fíjate justamente lo que cuentan los diarios, que el otro día hubo una reunión en la Corte y se enojaban los jueces de la Corte porque venía el gobierno a meterse y a hacer opiniones para con Argentina, que cobró terriblemente. Para hay unos jueces que estaban muy enojados con Argentina, porque Argentina se ha calificado por estar en la línea de los países, viste, que no quieren al fondo darle los datos, no quiere, digamos, cumplir todo con sus obligaciones. Y todo ese espectáculo, la Argentina no tendría que estar en ese lugar. La Argentina fue un aliado, no te olvides, de la OTAN. Claro, Argentina era aliado extra-OTAN. Bueno, pues ya está. Los argentinos entraban a Estados Unidos sin visa, por supuesto que ahora sí. En fin, algún día entenderemos, ya Perón había tomado la decisión de que Estados Unidos era el malo de la película, y quizás de ahí venga el anti-norteamericanismo de los argentinos, y siempre estuvimos del lado del malo. En la Segunda Guerra Mundial estuvimos con los nazis y con los japoneses hasta el último momento, cuando ya se veía que la cosa no daba para más. Y ahora, bueno, qué sé yo, ahora estamos con Putin en el tema de Ucrania. Somos capaces de entregar la causa Malvinas, como hizo Cristina cuando dijo el referéndum de Putin en Crimea es válido, con tal de estar en contra de Estados Unidos. Usted lo escuchó, Andy Judd es el corresponsal de muchos medios en Washington. Es una pincelada de lo que es la capital del mundo, hermano. Sigue siendo así. No, es una de las capitales del mundo. Tampoco hagamos de los norteamericanos el centro del planeta. Estados Unidos está tratando de evitar eso, no quiere ser más el sheriff del mundo. Pero si querés que Estados Unidos te ayude ante el Fondo Monetario, ante el sistema financiero mundial, a que te den plata, y no te pelees todo el tiempo con Estados Unidos, trata de llevarte un poco mejor. Andy Judd, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.